Tras cumplirse 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas, en Venezuela representantes de un comité de víctimas entregaron un documento en la sede de la ONU en Caracas con el que piden atención inmediata. Denuncian que los organismos del Estado venezolano no dan respuesta a sus casos. Que no obtuvo los permisos ambientales. Nos acompaña Andrea Santa Cruz, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Señora Santa Cruz, buena tarde, bienvenida a la tarde. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo podríamos reconocer la situación de derechos humanos a hoy en Venezuela, justamente cuando se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos? Creo que lo que mejor resume la situación de derechos humanos en Venezuela es el informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos el 5 de julio de este año, en el que responde o evidencia las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país de distintos derechos, desde los derechos civiles y políticos hasta los derechos económicos, sociales y culturales. Creo que sin duda es una situación que estaba presente el 5 de julio, se mantiene hoy y cada día se agrava más. Aquí hay todo tipo de casos, abogada. Está el caso de los que le vulneran su derecho a manifestarse, está el caso de los derechos de quienes son detenidos por razones políticas y también son luego torturados en las cárceles. Y está el caso también de los que han asesinado, familiares, víctimas que están reclamando el derecho a la justicia y a la no impunidad. Sí, así es. En Venezuela, y no son solo los que acabas de señalar, que efectivamente entran en el marco de las violaciones de derechos civiles y políticos, que son realmente muy importantes, pero también están todos los niños que están muriendo en el JM de Los Ríos y son violaciones importantes del derecho a la salud, la gente que no tiene cómo comer en Venezuela y se viola su derecho a la alimentación. También tenemos violaciones del derecho a la educación, vemos cómo tratan de imponer ideas dentro de las universidades autónomas, dentro de las universidades públicas del país, vulnerando el derecho a la educación, a la libertad académica, a la autonomía universitaria. Sin duda, toda la gama de derechos en este país en este momento lamentablemente están siendo violados. En estos casos, ¿quién interviene, abogada? Cuando ya se han puesto denuncias ante organismos como la Organización de Estados Americanos, como las marchas que van a la sede de la ONU en Caracas, ¿qué queda? Bueno, queda seguir luchando. Lo que hacemos constantemente desde de las organizaciones de derechos humanos es decirle a las víctimas que esto es una lucha a largo aliento, es una lucha que requiere de resistencia, de paciencia y de perseverancia. En el caso de las víctimas de los asesinados en el año 2017 que escuchaba, pues hicieron referencia a que el día de hoy sale a la luz pública una alianza de víctimas del año 2017, se llama Alfavic. Entre ellos están los padres Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo era estudiante de la Universidad Metropolitana y nosotros hemos brindado todo el acompañamiento que desde la universidad podíamos brindar, y a ellos les decimos de manera reiterada que el sistema de justicia venezolano, tal y como lo ha dicho la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana, la Oficina de la Alta Comisionada, no es un sistema independiente ni imparcial, pero las denuncias deben hacerse. Ellos constantemente van a la Fiscalía, van semanalmente y llevan sus documentos porque ellos están ejerciendo sus derechos, aunque no sean respetados en el país. Del otro lado, eso le permite documentar todo lo que está ocurriendo para seguir tocando las puertas a instancias internacionales, específicamente ante el Comité de Derechos Humanos, a donde asistieron el 26 de abril del año 2018. ¿Cuánto tiempo van a requerir ellos y el resto de las víctimas del año 2017 y de los otros años en el contexto de manifestaciones y otras situaciones en Venezuela? Pues probablemente mucho tiempo, pero solo con mucha perseverancia lograrán la justicia internacional, que en este momento es en la que tenemos confianza. Recientemente se conoció la noticia de que se va a llevar ante la Corte Penal Internacional pruebas que darían para iniciar una investigación
por el caso de Óscar Pérez y sus 6 compañeros en el Junquito, que se dice fueron ejecutados vilmente por funcionarios, por agentes del régimen de Nicolás Maduro en una operación que el gobierno consideraba estaban dando de baja a un rebelde. ¿Ustedes sobre este caso también han podido documentar algo? Bueno, mi organización, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, nuestro mandato está limitado a lo que se refiere a violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas convocadas por el movimiento estudiantil, libertad académica y autonomía universitaria y algunas situaciones de migración en este momento. Eso significa que, lamentablemente, este caso en particular nosotros no lo hemos documentado, pero sí sabemos que hoy en día, ante la Corte Penal Internacional, existe un proceso abierto con respecto a la situación de Venezuela. El 8 de febrero del año 2018, la fiscal de la Corte Penal Internacional inició de oficio el proceso y luego en septiembre de ese mismo año, 6 estados partes, que fue una situación inédita en el mundo, 6 estados partes del Estatuto de Roma remitieron la situación y el último informe que publicó la fiscal de la Corte Penal Internacional en sus conclusiones indica que la situación de Venezuela, que hoy está en fase 2 del examen preliminar, podría estar pasando durante el primer semestre del año que viene a fase 3 y posteriormente fase 4 y estiman que sea con gran velocidad este avance. Este proceso no es un proceso rápido, ellos están enfocados en el año 2017, estamos en el año 2019, iniciaron el proceso en el año 2018, probablemente en 2 años un poco más, pues estén en ese proceso de avance hacia la investigación, no hacia el juzgamiento y posterior condena de los responsables, pero están avanzando. Para nosotros eso es bien visto, creemos que es importante que esto esté ocurriendo y pues estimulamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a que escuche no solo los casos vinculados a manifestaciones en el contexto del año 2017 y el año 2019 y el resto de los años, sino que también escuche situaciones como lo que fue el asesinato de Óscar Pérez, si considera que está en el marco de los elementos propios de un crimen de lesa humanidad, quienes están llevando este caso no somos nosotros, y igualmente ocurra en otras circunstancias que estén enmarcadas en el marco de un ataque sistemático generalizado en contra de la población civil, que es los elementos que exige el Estatuto de Roma en su artículo 7. En medio de esta celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que en Venezuela claramente no hay nada que celebrar por lo que usted nos está argumentando, el presidente Nicolás Maduro sí puso en su cuenta de Twitter que sigue trabajando y que sigue avanzando por la defensa de los derechos del ser humano. El madurismo considera que dentro de lo que está pasando en el país hay un marco de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. ¿Cómo enfrentar un Estado que se pone sordo frente a las denuncias de los ciudadanos porque considera que está actuando de acuerdo a los derechos humanos? Bueno, la actuación que todo defensor y activista de derechos humanos mantiene y maneja hoy en Venezuela y en el resto del mundo es documentar, denunciar y difundir, cumplir con las 3 D de todos los defensores de derechos humanos. Nosotros sabemos lo que está ocurriendo en Venezuela. En otras partes del mundo los estados también se niegan a entender lo que ocurre en cada uno de sus estados, que puede ser más o menos lo que nosotros estamos viviendo. Sin duda, en Venezuela no solo hay graves violaciones de derechos humanos, como comentaba hace unos segundos, están ocurriendo crímenes de lesa humanidad, y no lo digo yo como Andrea Santa Cruz, lo dice de alguna manera la Organización de Estados Americanos en un informe que se envió a la Corte Penal Internacional, lo dice la Oficina de la Alta Comisionada cuando habla de que existe una política de Estado de uso excesivo y no diferenciado de la fuerza en las manifestaciones públicas, que pareciera entonces estarse vinculando a que existe un ataque en contra de una población determinada, una población civil, específicamente la población civil disidente. Entonces, frente a todo eso, pues el trabajo es documentar con detalle, de manera clara, precisa, pues señalar qué está pasando, cuáles son esos hechos que constituyen graves violaciones de derechos humanos, denunciar en las instancias nacionales e internacionales y difundir todo lo que está pasando, porque el mundo
ha empezado a ver qué es lo que está pasando en Venezuela desde el año 2017, pero no pasaba en Venezuela solo desde el año 2017, estaba pasando desde mucho tiempo antes, pero la difusión, tal vez no habíamos sido tan eficientes en difundir qué estaba ocurriendo en el país, y eso implicaba a su vez que las víctimas se sintieran solas. Entonces el trabajo seguirá siendo hacer una gran documentación que además nos va a permitir mantener una memoria de lo que está ocurriendo en el país y buscar así la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición en un proceso que será necesario en Venezuela. Abogada, frente al caso de los estudiantes que ustedes han investigado, en los cuales ustedes han hecho seguimiento, hay muchos estudiantes todavía detenidos, hay muchas familias que todavía están exigiendo libertad para estos estudiantes. ¿Cree usted que el movimiento estudiantil hoy tiene miedo, tiene, digamos, la posibilidad de salir a protestar y no lo hace por lo que ha pasado durante todas estas protestas? Nosotros creemos que esta idea que plantea la Oficina de la Alta Comisionada, que hay una política de uso excesivo y no diferenciado de la fuerza en las manifestaciones, que esa política es parte de un ataque, y ese ataque es generalizado en contra de todo aquel que disienta del gobierno. Esa acción pues tiene un fin, que es enviar un mensaje de intimidación, de que en Venezuela no puede haber disidencia, que en Venezuela no puede haber oposición. Y ese mensaje ha llegado a los distintos sectores de la sociedad, y no por eso pues han dejado de tratar de ejercer sus derechos como lo establece la Constitución venezolana y como lo establecen los pactos y tratados internacionales. Ahora, considerar que no ha sido eficiente el mensaje enviado desde el año 2014 o incluso antes, cuando se ha hecho uso excesivo y no diferenciado de la fuerza, que ha generado más de 200 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, más de 15.000 encarcelados, un número no determinado, y no porque no hayan denuncias, sino no determinado porque creemos que hay cifras oscuras o digamos ocultas de personas torturadas en el contexto de encarcelamientos. Pues todo eso ha generado pues sin duda un efecto en la sociedad venezolana, pero sí creo que es muy importante destacar que los venezolanos, el movimiento estudiantil, la juventud venezolana y en general la ciudadanía que vive en este país, pues sigue ejerciendo su derecho a la manifestación pacífica, y eso lo vemos en los reportes de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que muestra que el venezolano sigue manifestando pacíficamente, que el venezolano está tratando de expresarse libremente, de pues tener esta posibilidad de la libertad de reunión, pero bueno, siempre hay un efecto del mensaje enviado desde el Estado venezolano. Abogada, usted nos daba un nombre de un estudiante, pero quiero preguntarle cuáles son los casos que deberían ser revisados con urgencia, revisados de inmediato, también de acuerdo al informe de la ONU sobre el tema de derechos humanos en Venezuela. La verdad es que todos los casos son urgentes. En Venezuela, yo daba el caso de Juan Pablo Pernalete porque Juan Pablo Pernalete es un estudiante de nuestra universidad y nosotros hemos estado haciendo el acompañamiento. Pero hay casos como el de Jorman Berbecía en el estado Barinas, que el expediente está perdido. Es un caso, un muchacho que fue asesinado en el contexto de las protestas del año 2017, su expediente no aparece. Es urgente que aparezca el expediente, y eso, al estar desaparecido el expediente, eso significa que no se ha investigado. Hoy Alfavic, que se mostraba ante la opinión pública, pues nos decía que ellos tienen 15 casos, y de esos 15 casos 9 se mantienen en fase de investigación sin imputados, con lo cual eso significa que estas víctimas indirectas, estos padres, esposas, hermanos de las personas asesinadas en el año 2017, pues hoy no saben quién fue el responsable directo, y tampoco conocen a los autores intelectuales, porque no hay una investigación de la cadena de mando de quienes dieron las órdenes para que los funcionarios de la Guardia Nacional, las policías estadales, la Policía Nacional Bolivariana, cualquiera de los agentes del Estado que actuó en el marco de esas manifestaciones, pues actuara tal y como lo hizo. Esos casos urgen, pero también urgen casos como el del JM de los Ríos. Tienen medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la semana pasada murieron 3 niños. Oír a las madres de esos niños desgarra cualquier corazón de Venezuela.
saber que esas madres sienten absoluta impotencia porque no tienen cómo tener los medicamentos para que sus hijos se salven, que no tienen qué hacer para que sus hijos se salven, pues nos hace decir que es urgente atender la situación de salud en el país. Y a su vez tenemos muchos venezolanos que están huyendo del país porque la migración que está ocurriendo desde Venezuela es una migración forzada. Hay una cantidad de personas que están en situación de refugio, que debe ser reconocida como refugiados. Urge que la región entienda la crisis venezolana y haya una política real de migración. No simplemente cierren las puertas de los venezolanos. El día de hoy, el día de ayer, nos enterábamos de República Dominicana estableciendo también visas o solicitando visas para los venezolanos. Estas son decisiones individuales de cada estado. No estamos yendo en contra de la soberanía de los estados, pero sí creemos que los estados tienen que estudiar lo que está pasando en Venezuela y tomar acciones conjuntas, entender que la región no puede actuar de manera aislada, sino tener una política de atención y respeto absoluto a la dignidad de estas personas que están migrando de manera forzada desde Venezuela. Lo que está ocurriendo de actos de xenofobia en distintos países de la región y del mundo, pues son muy, muy graves. Eso también es urgente para el mundo, pues no olvidar lo que está pasando en Venezuela y actuar con políticas coherentes hacia la solución de lo que está pasando en el país y que cesen las violaciones graves de derechos humanos. Que así sea. Andrea Santa Cruz, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana en Venezuela. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.